lo que yo siempre decía de Caracas, que es como una jeva que está divina, pero es periquera. Esa es una descripción muy buena. Esa es mi descripción perfecta de Caracas, porque tú la ves y es hermosa y tú dices, ay, pero luego la jeva se mete 3 pasos y se vuelve toda loca y se inunda o es la inseguridad y tal. Para mí eso era Caracas. Y si me preguntas ahorita qué es lo que más añoro, es volver a la Isla Margarita. Para mí el plato navideño ocupa el primer lugar de lo que puede hacer en nuestro país. O sea, más que la arepa y la cachapa, y sí lo dije. O sea, esa combinación de una yaca con un pan de jamón, pernil y hacer la gallina, bueno, eso es lo más venezolano que existe. Es increíble. Mira, con los guaros no se metan ni contra los Pepitos, ni Camila Canaval, ni la pastora. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Homes by Cosette Realty. Especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Hoy tengo un invitado que, por lo menos a mi generación, lo acompañó bastante tiempo, bien sea en la televisión, en la radio o haciendo stand-up. Él es un locutor que su voz es muy particular y actualmente tiene uno de los podcasts más vistos, más escuchados, y con una compañera que se las trae definitivamente. Alex Goncalves, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Caramba, compañero, gracias. Bienvenido. De verdad que, por lo menos para mí, y creo que se lo he dicho a otra persona que también formó parte de mi crecimiento, de mi generación, verlos a ustedes crecer en cualquiera de los programas en los que estuviste presente, era súper motivador e inspirador, porque uno dice, yo quiero hacer lo que está haciendo Alex Goncalves, o yo quiero hacer lo que está haciendo tal persona. ¿Qué fue el otro que se lo dijiste? No te lo voy a decir por el tema de edades. Y que Nelson Bustamante, ¿qué? No, tú sabes que Nelson Bustamante fue la referencia para estudiar comunicación social, eso sí. Sí, claro. Él fue referencia para muchos de nosotros quienes al futuro o a lo largo de su vida estudiaron comunicación social, porque lo veamos como referencia a esas entrevistas serias o los programas que no eran tan animados. Claro, yo creo que si hablamos de uno de los presentadores o animadores que de verdad tenía como todo el paquete venezolano, es Bustamante. Porque podía hacer, ¿sabes? El formal, la cosa, y también podía romper el alegre, el que le llegaba a la gente, buena onda, y de verdad que un tipazo. Aparte de Nelson, ¿a quién estuviste tú como referencia para dedicarte a lo que hace? Porque también hubo una referencia muy importante, creo que para ti y para muchas personas, que era el trabajo que hacía Luis Chatén. No, claro, Chatén es como el maestro. El top. Porque no existía nada en la televisión que fuera irreverente. Exacto, tal cual. Entonces, antes de Chatén, ¿quiénes me llamaban la atención? A mí me llamaban la atención los presentadores que se salieran un poco del patrón, ¿no? Entonces, un Guillermo Fantástico González me parecía súper divertido, porque era ocurrente, ¿sabes? Exacto. Se veía, se notaba que no había nada guionizado, que él podía... Y era muy natural y todo. Claro. Sí. El otro podía ser Orlando Urdaneta, que bien es actor, pero tiene una faceta de animador, y cuando yo lo veía que sí, en Almorzando con Orlando, también él tenía como esa faceta de jodedor, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de personajes me atrapaban, no tanto como un Gilberto, ¿sabes? Que era como más serio. Y capaz la primera etapa de Sarcos no conectaba con él, porque todavía creo que Sarcos estaba como buscando su espacio, porque bueno, heredó nada más y nada menos que Sábado Sensacional, ¿no? Exacto. Pero luego que Sarcos se soltó, o lo dejaron soltarse, Sarcos me pareció un tipo, sí, súper divertido, claro. Y yo me adelanté mucho a esta entrevista porque lo de tu trayectoria, lo de tu carrera viene después. Yo quiero conocer a ese Alex que poco vemos, pero que tú creo que mantienes todavía eso, de la parte infantil o de la parte de chamo, de ilusionar, porque tú tienes, ¿cuántos Funkos tienes? Ni idea. ¿Ya perdiste la cuenta? No, es que ya creo que ni cuento cuántos Funkos son, porque lo divertido del cuento con los Funkos es que sí, tenía algunos y me llamaban la atención, me parecen un adorno divertido. Pero con el furor de Nos Reiremos, la gente empezó a dar cosas que tenían, los poníamos en la mesa y tal, y empezaron a regalarnos, a niveles que ya ahora no han comprado ni uno. O sea, y no caben, o sea, tú tienes tuve una que mandar pared... a hacer un estante gigante, y ahora tengo una colección bastante respetable de Funko, que pueden ser más de 150 Funko, pueden ser ahorita. Son bastantes. Estos son bastantes. ¿Cómo fue tu infancia?
¿cuáles eran los juegos? Porque nosotros somos ya de una generación distinta a otros entrevistados que yo he tenido, que por lo menos Carlos Mata. Claro. Los juegos de Carlos Mata no son los mismos juegos que nosotros jugábamos. ¿Cómo fue la infancia de Alex Goncalves? Yo soy millennial, nacido en el 80, entonces creo que nuestra generación, como bien saben, tenemos esa mezcla entre todo lo que estaba pasando de la manera análoga, toda esa infancia de no tener absolutamente nada que hacer, sino treparse en paredes, árboles, jugar, pelota, cosas, todo esto, yo-yo, todo lo que estuviera. En el colegio siempre estaba como las temporadas, era otra temporada de yo-yo, entonces todo el mundo tenía yo-yo. Temporada de trompo, todo el mundo tenía trompo. Y tenías los yoyos esos que prendían las luces en la noche. Claro. Y los yoyos Coca-Cola que uno coleccionaba. Exacto. Y los de Pepsi también. Pero luego también estaba la etapa temprana de los videojuegos y obviamente ya tener Nintendo o un Game Boy ya era como... Ya eso era muy avanzado. Ya. Otra cosa. Entonces mi infancia está como en esa mitad muy alegre, muy de rasparme las rodillas, muy de bicicleta, pero también está toda la etapa ya que siempre ha sido como bastante early adapter de bueno, estar pendiente con que se puede jugar. Y la verdad es que yo súper feliz con mi infancia, porque mi familia logró tener un grupo de primos, o sea, que éramos como para arriba y para abajo en cuanto a viajes, o sea, siempre estuve acompañado de mis primos. ¿Y era cantidad? En nuestro grupo básico éramos como 6 niños, ¿no? Casi todos de la misma edad. O sea, yo era el mayor, sí. Luego vienen mis primos, que yo les llevaré unos 3 años. Entonces... Y también como mi familia siempre fue muy unida, entonces compraron casa en Margarita entre todos, entonces todas las vacaciones era Margarita. ¿sabes? Ese trullón de gente. O sea, somos chamos que viajamos en parte atrás de camioneta. De la camioneta. Y la típica pregunta, ¿cuál era? Sin cinturón de seguridad, sin nada de esas vainas, sino montado atrás con la maleta, con los peroles para irnos a la playa. ¿Y cuál era la pregunta típica que ocurría ahí de los chamos a los papás? ¿De cuál? ¿Hasta ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Claro, porque ese trayecto de Maracay a Puerto La Cruz para montarse en ferry, para uno era eterno. Es un trayecto largo. ¿Y cómo era el tema? Porque este programa no en vano se llama Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Yo quiero conocer cuáles son esos sabores distintivos que yo te digo, cierra los ojos, yo te voy a traer aquí un plato y que cuando tú te lo comas puedas volar a la infancia, esa infancia en Maracay con la familia, con los primos, con los abuelos, con toda la familia, que es donde se viven los momentos más felices. Pues que son varios. O sea, de mi casa, bueno, soy de familia portuguesa, entonces siempre había como esa combinación entre comida... Bacalao y todo. Sí, mucho pescado. Que se comía mucho pescado, sardinas. Mi papá le encanta las sardinas, entonces se comía sardinas fritas. Pero también mi mamá cocinaba como de todo. Entonces en mi casa de repente se podía comer pasticho, como de repente también un plato con bistec, arroz. O el típico pabellón venezolano. El pabellón, sí, la verdad es que se comía de todo. Tuviera que elegir un plato así que me recordara así la infancia, creo que el pasticho de mi mamá es como que muy... distintivo para mí. O sea, cada vez que ella viene a Miami, yo le pido, exacto, o hazme el plato con bistec, él hace un bistec con champiñones y tal, o hazme un pasticho. Impresionante. ¿Y la música? ¿Qué música se escuchaba en tu casa cuando tú no eras el que escogía la música? Porque tú tienes un gusto musical bien particular. Sí. Pero ¿qué era lo que se escuchaba en tu casa? ¿Qué escuchaba tu papá y tu mamá? Beatles. Totalmente. O sea, a ver, todo este asunto melómano mío viene gracias a mi papá. Mi papá era como el único de la familia que yo veía, aparte de mi tío Frank, que le interesara la música, ¿no? Más allá de lo normal, de lo que se escuchaba pues, en televisión o en la misma radio. Pero era de coleccionar música. Y mi papá tenía ese gusto rockero, o sea, era Beatles, o sea, en mi casa había Beatles, Led Zeppelin, había Rolling Stone, pero también tenían otras cosas más pop, ABBA, Bee Gees. Entonces toda esa parte anglosajona la cubría mi papá. Exacto. Y mi mamá la cubría con su clásico Rocío Dúrcal, con su Luis Miguel, con su Montaner. Juan Gabriel, toda esa con su Juan Gabriel, claro. Entonces, en la cabeza, sin querer, o sea, me llenaron ese disco duro de pura música, afortunadamente maravillosa. O sea, algo me pasó muy llamativo que recuerdo que fuimos a ver la película de Elton John, Rocketman, que fue esta película biopic, no sé qué tal. Y recuerdo que fui con mi esposa y fuimos a ver la película, y la película es un musical, ¿verdad? Y todas las canciones. Y yo al final de la película yo dije, ¿cómo me sé todas estas canciones? No sé, porque no tengo ni un solo disco de Elton John. Exacto. Pero me las sabía todas. Pero de chamo también por mi papá, todo eso. Exacto. ¿Y de la música tradicional venezolana también hubo música que estuviese presente allí? Sí, porque en nuestra casa somos clase media, siempre fuimos clase media,
Pero afortunadamente tuvimos la clásica muchacha de que ayudaba en el apartamento, en la limpieza, que termina viviendo con uno. O sea, que es parte de la familia. Xiomara es una negra del llano, de las Mercedes, del llano de Guárico. Ajá. Entonces, esa mujer se paraba en la mañana o cuando llegaba a la casa en la mañana, porque no siempre se quedaba con nosotros, tenía la radio puesta con música llanera. Entonces... y también hubo una etapa, como yo soy de Maracay, a Maracay la llaman la piedra de Amolda Veguero. Entonces, ¿por qué? Porque van muchos chamos de San Juan, del llano, a estudiar a Maracay. Entonces tenemos un montón de llaneritos en la ciudad o en Maracay. Entonces se mezcla y esa gente trae toda esa música. Bagaje musical del llano. Tenemos una etapa como los 18, 19 años donde íbamos a tomar cerveza y era escuchar a Reinaldo o Luis Silva o Simón, cualquier contrapunteo que Rubén Olivo. Exacto. Entonces, creo que una vez agarramos teníamos como una etapa bien bizarra de agarrar. Nos gustaba la música llanera esa que tenía como doble sentido. Ajá. Como que era como bien chaborra. Esa música llanera que tenía como que, qué sé yo, a ti te lo empujaron. O sea, ese tipo de cosas. Pero a mí siempre me gustó Reinaldo. Creo que Reinaldo además un grande exponente de nuestra música. Exacto. La verdad que sí. De eso, de la música... Creo que luego volví a conectar más con toda la etapa de los panas de C4 Trío, que ya hacían como un estudio también básico de todo tipo, porque no solamente era música llanera, era el galerón, era la música en el oriente, ¿sabes? El tamunangue, un montón de cosas que uno empezaba. Era un paseo por cada una de las regiones que es distinto totalmente. Totalmente, exacto. Ahí, y rompiendo el cliché de que la música criolla ahora era solo gente arpe, cuatro y maracas, sino también, cualquier chamo podría agarrar un cuatro, una bandola y hacer música maravillosa. Totalmente. Son unos duros. Son unos exponentes extraordinarios de nuestra música. Y es lo que tú dices, acaban de hacer incluso un video musical que es todo instrumento, no hay ni una voz. Tú dices, ¿cómo haces eso? Y ese video tiene la capacidad de transportarte a algún rincón de Venezuela. Cuando yo lo escuché, se llama Back to Fort la canción, el tema, lo escuché y yo te lo juro que yo me vi sentado en la Curiara cuando fui a conocer el Salto Ángel. O sea, y tú dices, ¿cómo hace eso? Y es que la música transmite tanto, ¿no? ¿Qué descubriste tú en tu etapa de la radio de una música que tú decías, esto yo no lo había escuchado nunca antes? Y lo llegaste a descubrir cuando llegó esa etapa de estar en una cabina de radio y tener toda la música a disposición. Capaz no, o sea, soy muy abierto a cualquier tipo de música, con tal que sea, yo considero que sea buena, o sea, que esté... porque también creo que nuestra generación fuimos criados con MTV, donde básicamente éramos una secta. Si tú eras rockero, no podías escuchar pop. Y si eras pop, no podías escuchar más cosas. No podías escuchar HTV. Claro, y odiabas. Y odiábamos a los Backstreet, y odiábamos a NSYNC, y odiábamos a todo lo que fuera boy bands. Y ahora me encanta escuchar Backstreet. Y creo que sí nuestra etapa era poder romper paradigmas y decir, oye, yo puedo escuchar esto sin rollo. Exacto. Como la generación de ahora, que literalmente, esta gente ya no tiene iPod, pero pregúntale un playlist en Spotify y pueden brincar de un My Chemical Romance a qué sé yo, un Drake y ¿sabes? Entonces, creo que eso es maravilloso. Y eso me lo ayudó también en la radio, porque empezábamos, a mí en la etapa en la radio lo que me ayudó fue que a mí me gustaba mucho el rock nacional y estando en la Mega y tenía otros programas como especializados, bandas como Los Mesoneros, Vinilo, La Vía Buen, los vimos literalmente nacer. O sea, los tuvimos en cabina niñitos, ¿sabes? Entregando demos y ahora son de mis bandas favoritas. Siempre. Son unos grandes. Y en cuanto a los paisajes, porque siempre lo digo, los paisajes juegan un papel fundamental en nuestra vida. Mientras vamos creciendo, hay imágenes que se quedan fotografiadas en nuestra memoria. ¿Qué paisajes tienes tú presente de tu infancia y de tu vida viviendo en Caracas? Porque de Caracas es difícil evitar el Ávila. El fulano Ávila. yo los caraqueños... ¿Tú eres caraqueño? No, yo soy de Barquisimeto. Tú eres de Barquisimeto. Bueno, entonces entender que uno de repente conoce un caraqueño y dice, pues esta gente está mal pegada con esta montaña. Exacto. De verdad. O sea, tienen algo... Total, es como una pose... O sea, igual luego los entiendo, está cool. Porque tú dices, tú te vas a San Cristóbal y a Mérida, esa gente tiene montaña por todos lados. Y en Barquisimeto también, o sea... Pero...
Pero igual, lo que yo siempre decía de Caracas, que es como una jeva que está divina, pero es periquera. Esa es una descripción muy buena. Esa es mi descripción perfecta de Caracas, porque tú la ves y es hermosa y tú dices, ay, pero luego la jeva se mete 3 pasos y se vuelve toda loca y se inunda o es la inseguridad y tal. Para mí eso era Caracas. Afortunadamente yo llegué a vivir en un lugar muy, muy chévere en Caracas, que era sobre el cementerio del Este, no porque vivía sobre el cementerio, sino que nuestro apartamento tenía una vista de punta a punta panorámica del del Ávila. fulano Ávila, y la verdad es que sí, era potente. Cuando amanecía completamente despejado, tú decías, ok. Es imponente. Y eso se ve más que todo en la época de diciembre, enero y febrero. Ahorita sí, esta época ya uno ve con medio nostalgia y en medio envidia. Esa gente pone el fulano claro, porque cielo azul caraqueño. Lo viviste y entonces lo recuerdas y claro. fueron épocas muy bonitas también. Pero si me preguntas qué paisaje tengo yo, o sea, marcado en la memoria, es la autopista regional del centro. Camino de Maracay a claro, Caracas. Porque sí te la manejé, o sea, la manejé constantemente y habían como horas que me encantaba manejar, sobre todo llegando a la parte de Tejería, o pasando Tejería, todo donde el atardecer aragüeño, o sea, te regalaba unas postales como que súper bonitas y como que la recuerdo muy bien cuando la autopista era amable, porque había veces que manejar la autopista era complicado. Pero sí, la mayoría de esos, el Ávila, la autopista, y bueno, en Margarita. Yo viví muchos años, no viviendo en Margarita, sino que fui constantemente a Margarita. Claro, por lo que me contabas de tu familia, claro, que iba casa, todas las vacaciones a Margarita. Exacto, entonces tenemos casa en Margarita y hubo una época donde íbamos 3 veces al año. Entonces me conozco la isla de punta a punta y si me preguntas ahorita qué es lo que más, ¿sabes? Añoro, es volver a la isla de Margarita. A esa casa donde compartías con tus primos. O a cualquier playa, sí, todo eso. Porque aparte viví como todas las etapas socioeconómicas de la isla. O sea, llegamos en la época abundante de la 4 de mayo, Santiago Mariño, donde era... el Puerto Libre. El Puerto Libre, donde los casinos... Oye, de niño llegué hasta el canódromo, ¿sabes? Imagínate un canódromo, una cosa que uno no entendía. Luego ir a Diverland, que era como el primer parque de diversiones con montañas rusas, no sé qué tal. Luego, obviamente, ese bajón económico para hacer el Sambil. Entonces, después el Sambil fui a todas las descargas Belmont, no sé por qué, y los conciertos. ¿Pero tenías edad para ir a las descargas Belmont o no? No, era niño, pero íbamos, o sea, nos llevaban, o sea, estaba como preadolescente, entonces era como emocionante ir a la descarga Belmont. Todo lo que fuera un evento público, un concierto, a mí me llamaba demasiado la atención. Alex, ¿y cuándo nace esa etapa de querer comunicar, o sea, abiertamente, porque eres muy bueno haciendo radio, ahora tienes tu podcast, estuviste también en televisión, eres un muy buen animador? ¿Cuándo dices, yo quiero estar ahí o yo quiero hacer eso? Todo es un error. Todo forma parte de un error de que yo quería ser cantante. Eso es la semilla de todo. Yo quería ser cantante, yo quería ser rockero, yo quería ser rockstar, quería ser frontman. Y de hecho lo fui. O sea, tuve una banda de chamo como a los 15 años y una cosa llevó a la otra. En Maracay había una miniteca, o hay una miniteca, que bueno, que ahora es una cosa grande y extravagante que se llama la Maigua, entonces, pero era una miniteca distinta porque como que evolucionaba, ¿no? Y ellos tenían como el clásico grupito de bailarines animadores de Hora Loca, y era como muy importante para Maracay, ¿no? Entonces, por un error de algo, me vieron animando un evento de bandas entre nosotros que no llegó el animador, y me ofrecieron ese trabajo, y ahí fue como mi primer break de que yo era rockero, y me estaban ofreciendo ser un animador de miniteca donde tenía que bailar Hora Loca, esas cosas. Y yo dije, oye, no, pero cuando yo me di cuenta que aquí me veían más niños, más mujeres que con los rockeros, yo dije, no, creo que me va a ir mejor. Entonces ahí comencé a animar y con la miniteca me tocó animar literalmente cualquier tipo de evento. O sea, graduaciones, matrimonios, festivales playeros. Entonces, ese constante contacto con la gente, con el público, ¿sabes? Trabajando cualquier situación que podía ocurrir, ¿no? A mí me dio como esa escuela. Pero luego siempre quedó, la música quedó como necesitaba como el contacto. Y yo decía, bueno, si yo no puedo ser cantante, ya dejamos la banda porque realmente no nos iba nada bien, que es lo más cercano a la música que yo puedo hacer. Y obviamente ser locutor, ¿no? Porque bueno, trabajar en una radio te mantiene cerca de todo el movimiento, ir a los conciertos, que te regalen discos, cosas así, ¿no? Entonces,
una cosa lleva a la otra, la MyWay me posiciona como en la región, en la ciudad, me empiezan a ver en la Mega de Maracay y me ofrecen a tener un programa y ahí comienza como el asunto. Entonces, y ahí estaba el sueño de ser locutor de la Mega de Caracas. Exacto. ¿Qué estabas haciendo tú o en qué etapa de tu vida estabas cuando estaba el aire ni tan tarde? No, en Maracay siendo animador de la Miniteca. Exacto. ¿Y ahí tú pensabas en algún momento, quiero trabajar con Chatein o quiero hacer algo con...? No, era como muy lejano. Yo recuerdo haber ido al público ni tan tarde porque la Universidad Bicentenaria de Aragua tenía unas amigas que estudiaban en comunicación. Ajá. Y cuadraron casi un viaje para ir de público ni tan tarde. Y yo veía todo el asunto tan... ¿Tuviste a la niña fresa ahí? Claro, y era súper cool. Y no, creo que lo más cercano que yo dije que podría hacerlo en televisión es cuando nace Puma TV, que empiezan a hacer casting para los mega VJs, que era lo más cercano a ser VJ de MTV, que era el otro sueño que yo decía, yo quiero ser VJ de MTV. MTV, exacto. Claro, pero entonces, bueno, ¿qué es lo más cercano de Puma TV? Resulta que Polo Troconi, gran locutor, que era el gerente de la Mega, a él le dan en una etapa la gerencia de Puma TV. Entonces, cuando empiezan a buscar gente, le pide a las megas del interior que manden como a su mejor postor. Y la mega de Maracay me mandó a mí. Y me fue terrible en ese casting. ¿No quedaste ahí? No me quedó. No, yo hablé con Pablo y me dijeron, no me diste el chance de ser mega VJ, está bien. Y mientras estabas haciendo radio por la Mega, que llega a 12 Corazones y estos otros proyectos, ya estabas haciendo Mega Caracas. No. Estoy trabajando, me mudo de la Mega a una emisora en Valencia que se llama Wow, porque la Miniteca empieza a trabajar mucho en Valencia y esta era una emisora nueva que tenía mucho más libertades, me dieron un mejor horario y me mudo a Valencia. Que bueno, que vivir entre Maracay y Valencia es relativamente cercano. Exacto. Ahora que vivimos en Miami, que todos nos queda media hora, era lo mismo. Ya, era más cerca. Yo cada vez que yo vengo para acá, para Brickell, yo le digo, ya voy para Valencia. Ya vengo. Agarra autopista. Agarra autopista y ya. Y estaba ahí y, marico, tenía mi programa de radio en la mañana, estaba muy bien, animaba los fines de semana y el lunes a viernes tenía mi programa en la mañana y me iba bastante bien en Valencia. Y tenemos un amigo que es el hermano de Carmen Alicia, que es cantante, que ganó en algún momento fama, sudor y lágrimas, unos de estos. De Radio Caracas. Que vive acá en Miami, exacto. Entonces él me dice, no, que vemos la publicidad en la televisión de Venevisión busca animador. Y todo, o sea, yo arrugué la cara como que... ¿Para qué están buscando animadores? O sea, ahí no está Zarco, Samir, ¿sabes? Un montón de gente. ¿Qué es esto? Lo vi como muy... Y Juan Carlos, que es este pana, dice, vamos, porque él conocía cómo todo funcionaba. Vamos para el casting, vámonos y tal. Y nos fuimos, recuerdo, con 3 panas, como a las 3 de la mañana llegamos a Venevisión, porque le decía, hay que llegar temprano porque va a ir miles de personas. Y éramos los únicos 3 huevones a las 5 de la mañana frente a Venevisión. Y el cuento está en que en el casting de... No, primero no sabíamos que era 12 Corazones, nadie sabía. El cuento está en que esa productora, para ir, ¿cómo se llama? Filtrando gente. Bueno, tú llenabas tu papel, tu cosa, esa gente te miraba así, si te veían más o menos presentable, te mandaban para un estudio A. Ajá. Y si te veían Federico o sin chance, te mandaban para un estudio B. Claro, nosotros no sabíamos eso. Exacto. Cuando salimos del casting, mi pana me dice, ¿cómo te fue y tal? Y él me dice, bueno, no, habían 3 cámaras, me dieron un micrófono y presenté un programa. Y cuando yo no, marico, yo me mandaron un cuarto que había una cámara, no me dieron un micrófono y listo. Entonces yo ahí saqué cuenta de que exacto. Esto no es para mí. No pasa no pasa nada. Yo no estaba de verdad nada emocionado con el asunto y nos fuimos a Valencia. Al casting le va también a Venevisión, que lo repiten en Valencia y en Maracaibo. Ajá. Y en Valencia mi pana me dice, ahora sí. Entonces ya tenía información. Es para un reality que se llama 12 Corazones, ¿qué tal? Vamos. Y yo decía, marico, pues ya fuimos. Yo con esa broma, exacto. Y fuimos, y es en Valencia donde como que a mí me prestan atención. Ajá. Y ahí es cuando quedo. Y ya cuando quedo, entre los 15 seleccionados, ya ahí como que digo, ok. Esto y luego, en serio. Y luego a través de las pruebas, porque recuerda que hicimos un montón de pruebas en Sábado Sensacional, como a mí me dejaron ser malandro, o sea, como yo no era el clásico animador, como el resto estaba imitando. Porque el resto de los muchachos, con todo respeto, estaban como imitando. A Zarcos estaban imitando. Yo traté de ser un poco más... Tú. Exacto. Y creo que eso es lo que funcionó. Y ahí fue cuando me tuve que mudar a Caracas. A mí lo que me pone... De hecho, yo lo logro ser locutor de la Mega de Caracas es gracias a 12 Corazones. Que eso es como para... La gente dice, llegaste a Venevisión. Y yo decía, no, yo quiero ir... Yo quiero otra cosa. Pero yo quiero ir aquí. Exacto. Porque cuando me iban a entrevistar, porque
estando en 12 Corazones fui al programa de Chatengeri. Ajá. Y para mí era, bueno, Ya, lo logré. exacto. O me entrevistaba a Lazo y a Ana María. Y era como que, qué emoción. Estoy con los que siempre he escuchado y donde siempre he querido estar. Entonces, claro, también tuve mucho la suerte de como que Erika de la Vega, y una productora que trabajaba con ellos que se llama Nenela, como que les agradé o le llamé la atención y le hablaron de mí a la gerencia. Entonces cuando hubo un momento ahí, o sea, como que de chance me llamaron y listo, entré en la media Caracas y fue como que... Listo, ahí llegó tu momento. Total, la televisión era importante, para aquel momento todavía la televisión era realmente importante. Sí, en la época en la que estuviste, en 12 Corazones todavía Sí, era una 2004, televisión. Claro, 2004 Sí. fue un boom. O sea, yo le debo un montón de cosas y todavía la gente recuerda 12 Corazones. Y fue un programa que tuvo mucho rating también. Y duró poco y con mucho recall. Ese es el rol. Exacto. O sea, fue tan contundente, aparte creo que perfecto, porque era una época donde no hay redes sociales, donde quedó muy poco recuerdo de ese programa. ¿Lo agradeces o no lo agradeces? A veces sí, a veces no. Capaz porque con esta época capaz pueden recobrar un montón de cosas. Exacto. Que para esta época no sería tan chévere. Exacto. Pero también me queda como, oye, me gustaría ver Parte de lo que hiciste. Calves flaquito y gritón. Alex, en esa etapa que viviste de estar en la emisora, ya estando en la Mega en Caracas, te da la oportunidad de conocer un poquito más nuestro territorio. Sí. Si yo te digo, ¿cuál de las gastronomías, aparte de la que preparaba tu mamá en tu casa o la que comías en Caracas, disfrutabas más? Maracaibo. O sea, ir para Maracaibo era... La felicidad. Es casi como ir para México. O sea, es completamente otra gastronomía. De una variedad totalmente distinta. Pero amaba ir para Mérida, comer en Mérida, en San Cristóbal, Barquisimeto. Cuando conocí realmente el pepito El pepito donde se creó, el exacto. OG, Exacto. El original. Yo más nunca volví a comer otro pepito. O Ajá. sea, cuando me dicen un pepito y es una cosa amarrada No. con lechuga, yo digo, esto no Eso no es un llamen esto pepito. Jamás. Entonces... Te tenemos que llevar aquí en Miami un lugar donde Pepito de Barquisimeto. ¿Cuál? Gente de Barquisimeto, la gente de Camalonch. Okay. No, Eso es no de he comido Barquisimeto. bien. Okay. Porque ellos se vinieron. Es la misma familia que hacía los pepitos en Barquisimeto. Se mudaron y aquí tienen su food. No, yo sé que ustedes, los guaros, mire, con los guaros no se metan ni contra los pepitos, ni Camila Canaval, ni la pastora. Ni con que somos la ciudad musical de Venezuela. Por favor. Pero sí, eso fue otra bendición. O sea, entre la radio, que era que podíamos ir a transmitir, como estaba a nivel nacional, nos llevaban a las emisoras. Luego la etapa, a mí se me dio que yo dije, oye, que yo quiero poner música en bares, porque en Caracas empezó el movimiento de bares de rock muy grande. Había un circuito, estaba el Mulan, estaba la Quinta Bar, estaba Discovery. Donde podrían las bandas venezolanas Claro, pequeñas donde tocaban, pero también conocer. habían días de rumba donde literalmente estaban panas que eran selector. Ahí conocí el concepto de selector, que no es DJ, sino que, bueno, era alguien que seleccionaba la música de la noche y como era bares de rock and roll podías poner música alternativa. Entonces yo dije, oye, yo quiero hacer esto y me metí en selector como 2, 3 años y giré por el país yendo a bares alternativos en el país poniendo música. Y luego de la música vino el stand-up. Entonces el stand-up también me puso a girar. Entonces conocí realmente casi toda Venezuela en su parte como que lo más relevante. Me faltaron muy pocos lugares por conocer, pero sí era divertido. Aparte ya creaba como amistades en cada ciudad y era como cosas divertidas de hacer. Claro, que cuando viajabas te podías reencontrar con amigos y todo. Alex, ¿qué lección te ha dejado el estar tanto tiempo frente a un micrófono donde hay una responsabilidad muy grande? Porque las palabras son como el agua de un río. Si pasó, ya pasó y no puedes recogerla, no puedes hacer que se devuelva ni nada. ¿Qué has aprendido durante todo este tiempo en esa responsabilidad? Porque si bien eres un locutor o un presentador irreverente, que puede ser tú mismo, hay un grado de responsabilidad. Claro. ¿Qué has aprendido durante todo este tiempo? Bueno, se ha aprendido bastante y a los golpes. Sí, bueno, se ha aprendido y creo que yo he aprendido, capaz no es que hay que autocensurarse, sino saber eso, saber que detrás de cada palabra o cada tontería que uno puede decir, alguien puede terminar siendo ofendido. También aprendí que hay escenarios terribles donde ciertas palabras pueden caer en el peor momento y que aunque la intención no era dañar a nadie, lo pueden convertir en una ola horrible, como fue lo que vivimos Yamari y yo hace ya un rato, donde tú dices, oye, están convirtiendo algo que no es
en una fama terrible y cosa que uno lamenta mucho. Sí, porque las redes sociales creo que le han dado ese poder a las personas de sacar algo de contexto y llevarlo a un punto donde tú dices, yo no estaba haciendo eso. Exacto, es exactamente eso. Lo que ustedes están diciendo, eso yo no hice. Yo no hice eso lo que están ustedes diciendo, aunque lo repiten y aunque ya haya quedado eso. Y sí, no te voy a negar que sí quedó un poco de como que golpe o desánimo un poco en hacer cosas que tú querías por evitar este asunto de dejarle ahí papita al que te quiera hacer... A los haters. Al que te quiera hacer daño, exacto. Sin embargo, yo creo que ya hemos aprendido como a surfear la ola varias veces y yo estoy muy feliz de la posición que me ha dado y que la audiencia que tenemos, aparte de esta nueva etapa que hemos tenido, porque en la gente me vio mucho en televisión o en radio y nunca me conoció tanto como en el podcast. Ya va, es que eso te iba a decir, ustedes han creado un fenómeno. No es nada más, bueno, es un podcast donde está Alex y Jean-Marie, que ahora tienen invitados también, y no es solamente emitir los comentarios y todo esto de lo que ustedes piensan, sino que tienen invitados y han girado con Nos Reiremos de Esto y han llenado lugares. Yo conozco gente que lo sigue a ustedes en redes sociales que digo, señores, pero ya va. O sea, son como son como enfermos de la cuestión de Nos Reiremos de Esto, pero es por lo que ustedes han creado o por lo que ustedes representan, pero de esa irreverencia. Fíjate que que gracias por lo que nos toca, pero yo creo que es el formato. Justamente ayer, yo estoy escuchando, yo sigo un podcast maravilloso que se llama La Liga de los Supercuates, que es mexicano, que es con unos estandoperos mexicanos que hablan sobre ñoñería, o sea, superhéroes, Marvel, DC, me encanta todo eso. Y tengo la fortuna de que ya conozco a uno, a Alex Fernández, que es un gran estandopero, estuve en su estudio y lo he entrevistado, cuando vino a Miami lo fuimos a cenar con él, tal. Entonces, claro, ya ahora hay como más cercanía con eso. Entonces, claro, Karen me ve escuchándolo en el carro y me ve así, literalmente como respondiéndole cosas. Y ella como me si dice, estuviese dentro. Claro, y ella me dice, tú sabes que eso es lo que ocurre contigo, ¿no? Y contigo y con Jean-Marie. Y yo, sí, pero es el formato. Exacto. Porque cuando uno se casa con un podcast de nuestro formato, que es el de habladera de huevonadas. O sea, aquí no hay conocimiento, aquí no hay un tema, aquí no hay un nicho. Aquí no es que te voy a dejar una lección para la vida. Aquí no hay nada. Literalmente el que escucha Nos Reiremos es porque ama o le cae demasiado bien Jean-Marie, o le caigo demasiado bien yo, o de vez en cuando, bueno, el invitado le interesa, o saben que una entrevista, que capaz, que uno siempre reitera que nosotros no hacemos entrevistas, sino que invitamos es invitan a conversar y a tocar temas. Y por eso se han dado cosas maravillosas en el programa y la gente le gusta. Es simplemente por eso. Entonces logra esa conexión. Entonces, claro, nos quieren tanto, que ya conocen tanto y también hemos sido tan honestos y nos hemos abierto tanto, hemos expuesto tanto, que la gente ya sabe no, la gente todo. La gente sabe todo. La gente sabe que Karen y yo estamos en un proceso de fertilidad. La gente conoció del divorcio de Jean-Marie, del nuevo novio, de la situación del perro. Entonces, cuando ya nos conocemos en persona, en los shows, hay esa sensación de que ya te conozco, cercanía. Sí. Hay un poquito de miedo de ese. De que, sí, porque hay unos que son frikis. Conocen demasiado. Pero es el formato del podcast, porque, bueno, uno usa el podcast para lavar ropa, para manejar mientras haces el Uber. Y ustedes lo usan como una catarsis, como para soltar ahí lo que... Claro, sí, nos reiremos. Y es por eso que yo creo que hemos decidido refinar el podcast, porque creo que en el viaje de 4 años, como que el formato, ya lo que necesitábamos Jean-Marie y yo como persona, como profesionales, nos los dio. Entonces, una de las cosas que siempre nos decíamos en los viajes es que yo no quiero seguir haciendo esto solo por dinero o cuando deje de ser de divertido. No es que dejó de ser divertido, pero sí ya sentimos agotado el formato y que cumplió. Y queremos movernos porque, bueno, este proyecto no nos define como profesionales. Es importante y creo yo que ha sido el proyecto más importante de mi vida. Exacto. Por todo, porque Alex, fuimos los creadores, somos los... Y qué bueno que nosotros mismos somos los que le vayamos a dar punto final como queramos. Exacto, y corrígeme si me equivoco, le tienes más amor y más cariño a todo esto
por lo que dijiste ahorita. Eres el creador. Claro. Porque en los otros formatos tú trabajabas con Chatén y eran parte del equipo creativo, pero era como que un proyecto de Chatén o de la compañía. Claro, y lo llevamos a cabo. Y había otra gente que decidía si seguías o no, pues y listo. Exacto. Y tú ya sabías que tenías que cumplir con la radio, con la televisión, con todo. En cambio, aquí somos responsables de lo bueno y de lo malo. ¿Y cuál sería el invitado ideal para ponerle punto final a Nos Reiremos? Creo que no se va a lograr porque no sé por qué no viene a Miami. Ajá. Pero yo creo que el Conde del Watcher hubiera sido perfecto. Porque has tenido a Carlos Villagrán, a Sasha, sí, a la tía Sasha. A Maite, la verdad es que hemos tenido la mayoría de la gente que adoramos y que ha sido, admiran. Claro, bueno, Luis, Erika, Nelson, Bustamante, George, David Comedia, todo el mundo, nuestros amigos, José Rafael, Ed, Manuel. Hay gente que también... Bueno, pero ahora que ustedes pueden viajar, cierra en Colombia o en cualquier otro país. Sí, creo que eso es lo que vamos a hacer. O sea, como la gira se extiende hasta marzo, por razones de papeles de Yamari, queremos hacer como eso. O sea, queremos tener como un mes especial de enero, como vamos a estar de gira por Latinoamérica. Y ahí creo que vamos a grabar como los últimos episodios ya. Y luego queremos grabar el show completo, el show de despedida, para ponerlo en el canal de YouTube antes de, comunicar cuál será el próximo paso, porque la idea es seguir haciendo contenido. Claro, y yo estoy seguro que van a crear un contenido extraordinario como el que han hecho hasta ahorita, que ha sido un éxito. Eso que tú dices, y gente desde Chile, Colombia, de cualquier país. Nos estamos esperando al tío Alex, a la tía Yama, o sea, porque les dicen así. Sí, bueno, porque nosotros nos autodefinimos como unos tíos. Y también es raro ver que de repente te salió un carajo de 40 años. ¿Qué tío? Yo no soy tu tío. Ok. No, pero creo que ustedes tienen en su poder, Alex, una responsabilidad muy grande que la han sabido llevar. Bien sea surfeando la ola, como tú lo dices, con lo que pasó con el comentario que tergiversó la gente, o quizás otros, porque 4 años pueden haber dicho 40.000 burradas. No, sí. Nos ganamos un montón de enemigos que... La verdad no me arrepiento de ninguno. No, porque si te lo ganaste, de verdad era gente que no admiraba ni siquiera valoraba tu trabajo, pero te ganaste más. Obviamente lo positivo es mucho, mucho más grande. Y de las personas que se hayan molestado por algunas cosas que hayamos dicho en el programa, y me refiero a figuras que nos tienen rabia y tal. Mira, nosotros hemos sido 100% honestos. Y si alguna vez se comentó algo de que alguien hizo esta cosa, no fue ni inventado, es una verdad y ya pasó. Pero creo que también la misma personalidad, también crecer, marico. Ya no somos los mismos del 2018. Ya no queremos ser tan infrontales ni queremos tener problemas con nadie. Vas madurando y ya te vas dando cuenta totalmente. que... ¿Y cómo haces, Alex, para reinventarte? Porque tú bien lo dijiste cuando comenzó esta entrevista. Tú vienes de una generación donde jugaste con lo análogo, pero también estaba lo digital. Estuviste en la radio, hiciste lo de las minitecas, trabajaste en los bares seleccionando la música, tuviste 12 Corazones, La Mega, stand-up, ahora tienes tu podcast, Nos Reiremos de Esto. Es horrible, marico. De hecho, ¿Cómo haces? Ya estoy mamado. Ya no te quieres reinventar, ya lo que quieres es vivir y ya. A ver, sé que la gente le tiene tirria. No sé cuántas veces te han dicho eso de la palabra reinventarse, porque el venezolano y a las figuras venezolanas del espectáculo, eso tiene que ver con un tema país, con un tema político. A nosotros nos ha tocado peor que a otros países. Totalmente, bueno, porque nos obligaron, ¿no? Entonces ese es el rollo. No es igual a un estandopero que mexicano que vivirá su situación, pero no ha tenido que huir literalmente de su país y cambiar su estilo de vida. Yo no me creo que me he reinventado. Yo seguido como mi instinto de early adapter. Yo soy de los primeros en haber tenido un web show en Venezuela cuando la vaina no funcionaba. O transmitir por Ustream el programa de radio cuando casi nadie lo hacía. Entonces a mí siempre me ha motivado y me ha llamado la atención hacer ese tipo de contenido. Yo estoy ahorita medio divorciado con cierto contenido actual, pero es porque literalmente no lo quiero hacer ni me da. O sea, lo puedo ver, lo puedo consumir. Exacto. O puedes intentar, o sea, pero luego veo que mucha gente se monta es por la moda y ahí es cuando yo le pierdo como medio de respeto. Pero no está cerrado y es a lo que voy. Mira,
hay personas que se han quedado de que yo soy el locutor y siempre tengo que ser el locutor y pasan los años y tengo que ser el locutor. No, vas perdiendo vigencia porque la gente te quiere ver haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque se abren otras plataformas o hay otros formatos que hacer. Claro. Ustedes están abiertos a eso, a hacer otros formatos donde quizás no sean tan frontales No, sí. como lo que dices que te ganó tantos enemigos, ¿no? Y lo vamos a hacer. Es que si el formato es hablar huevonada, algo va a pasar. Detractores. Y eso fue lo que pasó. Obviamente una de las cosas, ya volviendo acá, lo que pasa es que yo soy medio lento, sorry, cuando me preguntaste qué aprendí, bueno, aprendí que a veces tener tanta libertad, cuando te dan sabana y corres, te puedes llevar gente por delante sin querer, ¿no? Y es porque también somos una generación que fue muy reprimida en audiovisual, en el mundo del entretenimiento, porque vivíamos con una ley resorte en el lomo, ¿sabes? Y un montón de cosas que no se podían decir. Exacto. Entonces, claro, cuando vienes a una radio donde no puedes decir un montón de cosas, donde constantemente se están amenazando para que no hables de esto, no hables de esta cosa, y cuando estás completamente libre y empiezas a vociferar y a gritar, algo va a pasar, ¿no? Y en parte de eso fue el error que cometió el programa, que repetimos una información que no era. Sin embargo, yo he tratado siempre de ir con el instinto de a dónde quiero ir. Arrancamos un podcast cuando la ola del podcast venezolana estaba muy pequeña y ahora es gigante. Exacto. Y yo digo, no, ¿sabes qué? Yo creo que ahora puedo hacer este otro contenido, que son las cosas que tenemos planteadas para el año que viene. Sobre todo quiero producir mucho y es una de las cosas que ya he empezado. Ya he empezado como a trabajar como... No te vi que eres el productor de More Than Mamis. More Than Mamis es el primer podcast. Te felicito, está bueno. Produzco, porque yo sé que es para Mamis, pero me he visto 3 episodios. Está cool. Está chévere. Creo que es lo que tenemos pensado de que, que hables de maternidad no significa que solamente te tengan que escuchar mamá. No, y es uno de los comentarios que más leemos en el YouTube que dice, yo no soy mamá o yo no tengo, pero bueno, porque son 3 personalidades chéveres, aparte. Exacto. No se habla de manera también no, porque uno de los programas que vi, uno de los episodios que vi era sobre los comentarios en Instagram o en las redes sociales. Claro. Y eso nos toca a todos, porque yo por lo menos tengo 14.000 seguidores en Instagram. Pero tú que tienes casi medio millón de seguidores, debes recibir más comentarios. Yo entrevisté a una persona aquí y resulta que me pusieron en Instagram lo que hace no aceptar la edad. Esa señora se desfiguró la cara. Entonces, ¿por qué tienes que hacer este comentario de una persona? Eso no te compete? Nunca he entendido por qué. O sea, yo que tengo también el mismo poder que tiene esa gente, en mi vida yo he ido a decirle eso, pero creo que es un asunto de personalidad y medio de qué sé yo. Sí, tú no le escribes a Jimmy Fallon. Jimmy, invitaste a... Esa barba te queda horrible. O Ariana Grande no era la invitada ideal para tu programa. Hasta aquí te sigo. Exacto. Y son personas que tienen 12 seguidores. Ay, no, a él no me gusta. Franklin, no lo vuelvas a traer. Paso. En este programa paso. Ya verás. Te voy a leer todos los comentarios que te van a poner en mi tu video de YouTube. Que está bien. Es parte también de esta democracia de que la gente escriba lo que le dé la gana y está bien. Solo que hay gente que... Yo no necesito también poner ese gramo de odio en tu red. Yo, si no me gusta el invitado o algo, no lo veo y ya, no pasa nada. Tal cual. ¿Qué significado tiene para ti la palabra éxito habiendo hecho todo lo que te has propuesto hacer? Porque querías estar en la Mega Caracas, llegaste a la Mega Caracas, hiciste lo que querías hacer. ¿Qué significa para ti el éxito? Bueno, primero ser bastante afortunado de que, exacto, todo lo que en la cabeza se me han pasado, lo he hecho y ha funcionado, ¿sabes? Sin pensarlo mucho, sin planearlo mucho. He estado en un montón de etapas de mi vida y yo volteo y puedo decir, es increíble dónde he estado. A mí me llaman en el podcast Alex Gol, ¿cómo es? En vez de Forrest Gump, Alex Gump. Porque... Miss Venezuela, estuve en los Miss Venezuela. Guerra de los Sexos, fui a los Guerra de los Sexos. Los premios Pepsi, gané un premio Pepsi. En todas. O sea, en todo está un montón de cosas. Y el podcast también ayudó a que la cosa se agrandara. Y para mí el éxito es poder decir que yo, mira, hoy vivo en Miami junto a mi esposa que amo y quiero, y que vivimos bien haciendo lo que siempre he hecho, pues. No he tenido la necesidad, afortunadamente, como tantos compatriotas que han tenido que hacer otras cosas que no son. Y en eso lo recuerdo cada día y sé lo afortunado que soy de que no me haya tocado eso. Y
para mí ese es el éxito, vivir tranquilo de las cosas que a ti te gusten y te llenen, pues. No hay nada más sabroso eso. Y ser tu propio jefe, bueno. Muchas veces... Y no vendiendo otras cosas. Alex, ¿y de qué forma? Porque tú estás viviendo con Karen una etapa que es súper importante, que es hacer que la familia crezca, tener un hijo. Sí, estamos cansados de dormir hasta temprano ya. Exacto, y quieres ya trasnocharse y todo. Queremos trasnocharnos y queremos ya... escuchar el llanto del bebé en el otro cuarto. ¿De qué forma crees tú, Alex, que cuando llegue ese momento, que va a llegar muy pronto, que ya tengan a su bebé en sus brazos, le puedes comunicar o transmitir la herencia que tú traes? Porque tú tienes... No, le voy a decir, los foncos son míos. No era herencia material. Compra tus propios foncos. Créeme que se lo vas a entregar todo, porque así son los papás con los chamos. O sea, el de decir, papá, quiero aquel, y se lo vas a dar. O sea, sí, ¿de qué forma les vas a transmitir esa herencia de lo nuestro, de lo venezolano, de la cercanía, de ese ser tan pana como somos nosotros los venezolanos, de nuestra gastronomía, de nuestro buen rock, porque tenemos buen rock venezolano también, y de nuestros paisajes? Está el dichoso Ávila también, que la gente... Mira, a ver, yo creo... ¿Lo has pensado eso? ¿De qué forma le comunicarías eso? No, a mí me gustaría que fuera lo más natural, o sea, que el mismo se interesara. Mira, yo odiaba a los Beatles. Yo odiaba que mi papá escuchara esa música, porque no la entendía, porque era en inglés. O sea, porque mi papá está escuchando ese guachu guachu, ¿qué es esto? Y recuerdo que por mucho tiempo ponía los Beatles y como niño me daba una reacción de que tal. Y después de adolescente y ya grande entrando al mundo del rock y sabiendo lo importante que es, o sea, fui yo mismo el que luego me acerqué y que ahora lo compartimos, que ahora soy yo el que anda como un tarado y papá, te estoy mandando tal, ¿verdad? Mi papá tiene todos los discos y yo los estoy mandando reeditados nuevos. Porque ahora están saliendo los discos nuevamente, claro, los LP, y tú tienes una colección también bien interesante de esa. Estoy en ese mundo. Entonces yo quiero ya dejar de gastar dinero en discos y en Funko para pañales. A mí me gustaría que fuera lo más natural, que la bendición sea el que pregunte de dónde venimos, de dónde esto, porque creo que se va a dar cuenta. O sea, la venezolaneidad que tenemos, Karen y yo, está marcada en la que tenemos cada uno de nuestros compatriotas, que es esto de hacerse pana de la gente. Exacto. Eso es algo que afortunadamente tenemos muchos de nosotros. Pero también basados en que también Karen y yo somos hijos de migrantes. Entonces, exacto, en mi caso va a ser también, vamos a tener el reboot. Exacto. O sea, somos venezolanos con un hijo que vaya a nacer, creo yo, lo más seguro que va a nacer acá. Entonces vamos a menos que estés de gira acá en otro país. Exacto, uno no sabe. Pero yo creo que esa va a ser la mejor manera de pasar eso. Aunque yo soy, ya debes saber que yo soy muy... Si hay algo que a mí me ha gustado recuperar y valorar de mi país es la cultura pop. Es algo que es como que, sobre todo en el podcast, me he vuelto como cada vez más enfermizo en eso. Exacto. O sea, trato de decirle a gente más joven que yo, mira, en Venezuela pasó esto. En Venezuela alguien hizo esto primero que lo que tú estás diciendo que pasó. Exacto. ¿Sabes? Porque se olvida muy rápido. O sea, la gente... olvidar rápido cosas maravillosas que pasaron en Venezuela, y entonces o porque fueron importantes estos locutores o estas bandas. Entonces a mí me gusta que siempre estar recordando, y creo que parte del contenido que voy a hacer el año que viene tiene que ver con mucho de eso. Y yo creo que incluso de memoria pop, que me corriges tú que debes tener más conocimiento de eso, Viviana fue la primera mujer en hacer un late night show de las latinas, o sea, exacto, sí. latino, porque... Vivían a la medianoche. Exacto, y antes eso no existía, o sea, y siempre hemos sido como que muy vanguardistas. Lo que pasa es que somos de memoria corta y creo que olvidamos algunas cosas. Lo único que a mí si vamos a discutir es que el formato que ya le pusieron a hacer, que era como muy mayamero. O sea, si hablamos de late night como tal, hubiera sido exacto, era como para ese público. Era para el público de Univision en esa época. Sí, exacto. Lo que pasa es que se transmitía igual en Venezuela. Y tú y Karen siguen manteniendo algunas de las culturas, de las tradiciones venezolanas, por lo menos ahorita en esta época. Sí, la arepa se come todos los días en mi casa. Exacto, sí, pero por lo menos ahorita en Navidad, el 24 y 31, igual las mismas tradiciones, o han adaptado ya que están aquí en... No, nos hemos adaptado. A mí me encanta el Thanksgiving, me encanta el menú original de acá. Exacto. Pero no la yaca, pan de jamón, igual que eso es no, y pavo no.
Pero el venezolano sí se respeta completamente en Navidad. De hecho, yo siempre he dicho, ya que estamos hablando de sabores, para mí el plato navideño ocupa el primer lugar de lo que puede hacer en nuestro país. O sea, más que la arepa y la cachapa, y sí lo dije. O sea, esa combinación de una yaca con un pan de jamón, pernil y hacer la gallina, bueno, eso es lo más venezolano que existe. Es increíble esa combinación. Esa es la que más amo. Si yo te pido, Alex, que de una forma como tú eres, irreverente, así tal cual, le presentes a Venezuela a una persona que no sepa dónde queda Venezuela, ni siquiera sabe que existe Venezuela, ¿cómo lo harías? Tomando en cuenta estos tres elementos, los colores, los sonidos y los sabores. Coño, pero ¿por qué haces esa? Tienes que mandar tarea, porque uno después me dice... Pero lo tienes que hacer de forma irreverente, o sea, como te salga, y ya. Pero primero le voy a dar el disco The New Songs de Venezuela en Gozadera a los amigos invisibles. Escúchate este disco. Póngate este disco ahí. Y luego le va a dar una malta y una malta y una empanada. Mientras se escucha este disco, usted se toma esta malta y se come esta empanada. Exacto. ¿Y qué me faltaría? Los paisajes, los colores. Exacto. Y te lo comes frente a la vila. No, hace una vila gigante. Te sientas ahí y te prendes todos los picos del ávila. Exacto. Pero yo creo que sí. Una buena radiografía del Venezuela es ese disco. Son los venezolanos. Porque los amigos en esa época hicieron en su música, mezclaron la joda, el doble sentido, la buena música, pero también hay cosas muy cool como Aldemaro en su Camaro, que es Onda Nueva, ¿sabes? Que para mí es una de las mejores vainas que ha salido musicalmente de Venezuela, la Onda Nueva. Y aparte de esos discos, ¿se acuerdan que los Amigos Invisibles entre canciones metían como clipsitos del Conde, Joselo, vaina, humor, vainas así? Yo creo que ahí están. Listo, los Amigos Invisibles me hicieron la tarea. Alex, yo estoy agradecido de conocer un poco más a esa persona que ha acompañado durante 4 años y ya van a cerrar ese ciclo de Nos Reiremos de Esto, con el que creo que te has dado a conocer alrededor del mundo, bien sea por la diáspora, pero, o sea, la gente ha conocido. Es como diría Gustavo, sacar belleza de este caos es virtud. Eso es lo que nos tocó a todos los venezolanos. Exacto. Entonces, eso de que tengamos gente que nos escucha, obviamente amigos venezolanos, y nos hayamos presentado en lugares como Dubái, Estocolmo, Bruselas. Sí, porque a Chile y Bogotá, bueno, uno llegaba más cerca porque era de ahí, de Venezuela. Claro, pero esos lugares fueron, o sea, Berlín fue la última gira que estuvimos. Eso fue antes de la pandemia, ¿no? No, ahorita la acabamos de hacer, ya la parte de la gira de despedida hicimos a Europa, fuimos a Madrid, Barcelona, fuimos a Lisboa, fuimos a Berlín y Londres. Y bueno, ahorita vamos a todo el sur, vamos desde Panamá, Medellín, Bogotá, Quito, Lima, Santiago y Argentina. Y sí, es como... ¿Cuál es la última ciudad? Creo que en la gira, bueno, va a ser Miami. O sea, luego de terminamos, vamos a hacer, el último show va a ser acá en Miami. ¿Pero en el sur? Va a ser, creo que le va a tocar Quito, porque lo tuvimos que mover, o Lima. Una de esas dos va a ser el último show de la despedida de Nos Reiremos. Y como nosotros como pareja haciendo stand-up, pues eso es lo que estamos despidiendo. Exacto, porque después vienen con nuevos formatos y bueno... Sí, vamos a qué coño hacemos. ¿Vas a seguir produciendo como lo que estás haciendo con Mordan Mami y toda esta cosa? No, de que me retire no creo. No va a pasar. No, porque hay que pagar los biles. Y hay que pagar los pañales de la nueva bendición. La bendición. No, yo estoy agradecido, de verdad. No, gracias a ti. Por este rato, por esta conversación tan sabrosa y conocer más a una persona que siempre hemos admirado por tu trabajo. Yo tengo unos regalos que mandan nuestros anunciantes. La gente de Miyako Doral te envía un gift card para que disfrutes del mejor sushi de la ciudad del Doral. Muy bien. Tiene bastante esa gift card. Sí. Gracias. Mira, el mejor chocolate del mundo se saca del mejor cacao. Y ese es el cacao venezolano. Y eso es lo que hace Maru de Nanao Artisan Bar, que te manda una selección de sus chocolates. Es increíble. Eso está delicioso. Y a ti que te encanta tanto la vila. No, mentira. A mí sí me gusta la vila, no, ya. A mí sí me gusta, caraqueño, no se molesten conmigo. No, te pregunté cuando llegaste a la entrevista que preferías, playa o montaña. Y es porque cuando tú enciendas esta vela vas a sentir que estás sentado en una de las playas de Margarita. Ah, qué bello. Cuando tú prendas esto, vas a disfrutar del olor al mar venezolano y a eso que disfrutaste tanto con tus primos en esos viajes a Margarita. Qué maravilla, aromas del mar Caribe. O también funciona Cuyagua y Cata para nombrar a mis playas. Entonces, ¿sabes cómo se ponen? Exacto. ¿Qué bolas que no nombraste a Cata? Yo, Kumare. De verdad que muchísimas gracias, Alex. No, gracias a ti. Gracias, muchachos. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático,
el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty, especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad.